Las Muertas, Jorge Ibargüengoitia en audiovisual. Hace apenas unos días Netflix estrenó la serie Las Muertas, un macabro relato ambientado en el México de la segunda mitad del siglo XX, basado en no menos trágicos hechos reales. El caso de Las Poquianchis, 4 mujeres proxenetas, asesinas, explotadoras y torturadoras, también conocidas como las hermanas González Valenzuela, fue ampliamente difundido por la prensa de nota roja y discutido en la sociedad mexicana de su época. En su momento, 1976, Felipe Casals y los guionistas Tomás Pérez Turrent y Javier Robles transportaron el relato al cine con una película del mismo nombre, Las Poquianchis. Un año después, en 1977, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia se basó en el mismo caso para escribir su novela Las Muertas, que, tras varios intentos de adaptación de parte del director y guionista Luis Estrada, hoy finalmente se concreta en formato serie. Pero, ¿quién es Jorge Ibargüengoitia y cuál es el peso de Las Muertas y otras de sus novelas? ¿Por qué costó tanto trabajo llevar una novela relativamente corta al audiovisual? ¿Por qué nos tomará más tiempo revisar la serie que leer el libro? Con ello en mente, invitamos a este podcast Cine Garage a Antonio Ortuño, narrador, guionista y profesor de escritura creativa, especialista en la literatura de Jorge Ibargüengoitia y, claro, en Las Muertas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Antonio Ortuño, me da mucho gusto que vengas a los micrófonos Cine Garage para hablar de un tema que creo que no vamos a poder terminar. Ya me dirás tú cómo está el asunto. Antes ya hice una pequeña presentación tuya, nada más quiero decirte que Recursos Humanos, tu novela que luego llegó al cine, también me gustó mucho y también tiene podcast Cine Garage. Entonces, felicitarte por ese trabajo, felicitarte por tu carrera y darte nuevamente la bienvenida a los micrófonos Cine Garage, Antonio. Bienvenido. No, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, pues saludos a todos los escuchas y espectadores de Cine Garage. Jorge Ibargüengoitia, Antonio, Las Muertas, un proyecto súper extendido en el tiempo. El día que la presentaron, Luis Estrada, el director y uno de los escritores de la serie, lo dijo muy claramente, que Jorge Ibargüengoitia es una influencia muy fuerte en su vida, que Las Muertas en particular, esta novela, ha sido una de las obras que siempre había querido adaptar. Él quería que fuera su ópera prima, pero al final ni fue su ópera prima, ni fue película, es una serie y está llegando en el primer cuarto del siglo del siglo XXI, lo cual para efectos de Ibargüengoitia no sé si sea tarde o justificado. Entonces, porque creo que, te lo digo, yo soy muy fan de él, soy un lector que regresa siempre a los libros de Ibargüengoitia y me gustaría empezar por ahí. Tú que lo conoces, que ha sido una influencia en tu carrera, que creo que lo estimas igual que yo, me gustaría que le dimensionaras a la gente, porque nos oye muchísima gente, primero muy joven y luego mucha gente fuera de México, que nos dijeras quién es Jorge Ibargüengoitia, de escritor a escritor y luego de mexicano hacia Jorge Ibargüengoitia, Antonio. La importancia de Jorge Ibargüengoitia y de su obra en la literatura mexicana me parece que se ha vuelto incuestionable desde el mejor lugar que se puede volver, que es el interés de los lectores. A pesar de ciertos periodos de desinterés de la academia, a pesar de cierto desdén crítico que rebajó Ibargüengoitia, pues a ser exclusivamente una suerte de humorista de época en los años 60, a principios de los 80, justo pasa lo que dices, la gente lee Ibargüengoitia y vuelve a Ibargüengoitia, porque sigue encontrando, me parece que para el lector mexicano es algo muy claro, pero también para lectores de otras geografías, pues una obra viva, aguda, sí divertida, desde luego, que hay mucho de humor en la obra de Ibargüengoitia, pero no como humor un poco aparatoso, este humor de pastelazo que a veces se encuentra en la televisión, en ciertas películas, a veces incluso en escritores, ¿no? Hay escritores que van de humoristas y que son como campeones del humorismo blanco a lo Capulina. Y en el caso de Ibargüengoitia nos encontramos con una conciencia, sobre todo me parece muy aguda,
y que volteó antes que muchos a mirar nuestra sociedad, nuestras sociedades, y las muertas dan un gran testimonio de ello, sin estos filtros de la ideología, del embellecimiento, del esteticismo con el que de repente se les ven, ¿no? Yo creo que es una de las primeras obras que aborda como asunto central la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así hayan sido, pues en su día las poquianchis, digamos, que inspiraron esta historia, las hermanas Baladro en la novela de Ibargüengoitia, pues como las principales perpetradoras de estos crímenes, pero bueno, pues se trata de eso, ¿no? De violencia contra las mujeres, de violencia social normalizada, extendida, que da varios momentos de un humor negrísimo, pero muy agudo en la novela. Y creo que esto los lectores lo entienden, y que a veces no hace falta tener 5 doctorados en lingüística, en literatura, etcétera, para comprender cuando una obra tiene que ver con la vida de uno y regresar a ella. Creo que esa es como la principal importancia de la obra de Ibargüengoitia, de lo que ha alcanzado entre los lectores en México, ¿no? Quedarse ahí como una presencia que les sigue hablando de ellos mismos, de su sociedad, de lo que uno se encuentra todos los días al salir a la calle. Sus crónicas, algunas de ellas tienen 50 años de haberse escrito o más, y siguen resultando actuales, porque Ibargüengoitia me parece que mejor que muchos otros escritores entendió lo que era el México urbano. Ya no ese México rural, de la comedia ranchera, de las obras telúricas, de obras maravillosas, desde luego, pero de otra época y con otras coordenadas, como un Pedro Páramo, como un Artemio Cruz, como la novela de la Revolución. Esto ya es literatura de la vida cotidiana y citadina de los mexicanos, y me parece que Ibargüengoitia lo ha entendido mejor que nadie, ¿no? Y antes que muchos. Y en el caso particular de mi trayectoria, pues como lector y luego como escritor, pues Ibargüengoitia fue la puerta a muchas cosas. Yo lo leí por primera vez en la adolescencia. Mi hermano se compró en el supermercado. Ahora se olvida que en el supermercado se vendían libros. Estas ruinas que ves, una de las novelas de Ibargüengoitia. Mi hermano era mucho mayor que yo, un gran lector. Y vi lo que raramente había visto, que era mi hermano revolcándose de risa con una novela. Y lo primero que yo pensé es, yo tengo que leer eso en el momento en que lo suelte, ¿no? Me lo leí en unas pocas horas y bueno, pues me volví ibargüengoitiano y redento como lector. Hice lo que pude y conseguí todo lo que había escrito Ibargüengoitia, y se convirtió en una influencia directa y mayor, y formativa para mi trabajo como pues adolescente y luego joven que comenzaba a escribir, ¿no? Y desde luego que ha marcado muchísimo más que muchos otros autores, pues mi obra, y además desde 2 puntos, desde luego desde esa percepción de la realidad mexicana y latinoamericana, y por otro lado también con el lenguaje, ¿no? El lenguaje de Ibargüengoitia es muy vivo, y sin necesidad de lirismos, de esteticismos, de ser rebuscado, dice las cosas directamente, y de manera muy aguda, y eso para mí, ese uso del lenguaje mexicano vivo, pues sigue siendo admirable y ha sido también en otra etapa, digamos, pues ya en mi trayectoria como autor de novelas, de cuentos y narrador y guionista, etcétera, pues una influencia también mayor, ¿no? El oído Claro. de Ibargüengoitia para el lenguaje popular mexicano y su capacidad de entender por qué hablamos como hablamos, me parece que es algo admirable. Yo creo que es uno de los autores mayores, para mí, uno de los principales narradores mexicanos y latinoamericanos del siglo XX. Pues desde luego me he visto metido en muchas discusiones de gente que justo pues lo rebaja porque no es Pero, esteticista. por qué, Antonio? A mí eso es lo que de repente me desconcierta, porque efectivamente, cuando uno empieza a leer Ibargüengoitia, o te lo da un tío, siendo tú, ¿no?, un chavo de 12, 13 años, o te lo dan en la secundaria, ¿no? No sé ahora cómo están las cosas tan revueltas, pero en las escuelas Ibargüengoitia era una obra que había que revisar. Las maestras de literatura te daban a leer Ibargüengoitia. ¿Y de dónde viene ese hacerlo menos, ese quererlo hacer de lado? ¿Por qué esas ganas de hacerlo menos? Justo Octavio Paz escribió una reseña positiva de las muertas,
y algún otro crítico, por ejemplo, es un libro que se sabe que entusiasmó a Salman Rushdie. Alguna de las ediciones en inglés de Las Muertas apareció con un blurb, con un comentario de contraportada muy entusiasta de Salman Rushdie. Es decir, sí es un libro mayor, dentro incluso de la propia bibliografía de Ibargüengoitia. Sin duda, una de sus obras fundamentales es Las Muertas, ¿no? Por la arquitectura, por la construcción, es una novela compleja y a la vez muy inmediata, muy divertida, pero a la vez honda y profunda, en fin. Yo creo que es algo que se extiende más allá de Ibargüengoitia, pero que afectó a Ibargüengoitia y que en general también ha afectado en distintos momentos a otros narradores. Le pasó hasta cierto punto a José Agustín, por ejemplo. Le pasó en su día a lo mejor a alguien como Julio Torri o como Arreola, que como son autores en donde también entra pues esta parte lúdica de jugar con el lenguaje, de satirizar de alguna manera ciertos usos sociales, pues no terminan de ser vistos como grandes escritores. Los mexicanos a veces relacionamos demasiado la solemnidad con la inteligencia. Y relacionamos demasiado al arte profundo con el arte quejoso. Yo pienso a estas alturas cuántos de los escritores mexicanos jóvenes pues sienten una gran influencia de la obra de Carlos Fuentes, que sin embargo fue uno de los autores mexicanos más trascendentes del siglo XX, pero que quizá pues ahora no tiene tantos lectores y tiene una sensibilidad que no nos recuerda demasiado a la actualidad, mientras que me parece que Barbueta sigue siendo un autor muy actual y bastante citado por muchos escritores de jóvenes generaciones, ¿no? Es decir, creo que ese desdén existe y esa, pues un poco manía mexicana por el llanto y por el melodrama, que como Ibargüengoitia lo redefine, es decir, en Las Muertas justamente, pues es una historia que contada como un melodrama, pues sería una telenovela terrible, ¿no? Sería una edición especial de Alarma sobre las Poquianchis, pero contada por Ibargüengoitia es otra cosa y es mucho más que eso, ¿no? Que es un poco donde podemos empezar ya a dimensionar no solo la novela, Las Muertas, sino la propia serie que ahora Netflix saca de la novela, que tengo ahí un par de dudas que te voy a lanzar hacia el final de este podcast. De entrada, simplemente para empezar a contextualizar, Ibargüengoitia también ha sido muy citado por muchos cineastas, guionistas, fotógrafos, directores, actrices, actores, por mucha gente involucrada en el cine como influencia artística. Y sin embargo, se le ha adaptado bien poco al cine, aunque mucha gente ha dicho, yo quise hacer alguna vez una película basada en una novela de Ibargüengoitia. Son bien poquitas. Tenemos la primera en 1977, que es justo el año en que se edita Las Muertas, un año después de Las Poquianchis, la película que recoge el mismo caso, pero que lo tiene ahora así como en un nivel completamente distinto, ¿no? Ya en un, ¿no? Con un tono bastante más lúgubre, muy serio, ¿no? Creo que Felipe Casals hace muy bien ese tipo de cosas. Guión de Tomás Pérez Turrón y Javier Robles. La película Las Poquianchis se estrena un año antes. En el 77 se estrena la película Maten al León, dirigida por Jorge Estrada. En el 79 se estrena Estas ruinas que ves, de Julián Pastor, como él es el director. Con Y Fernando Luján. hasta el 94 llega Dos Crímenes, o sea, ya acabando el siglo XXI, en años muy convulsos para el propio cine mexicano, de Roberto Snyder. Y hay por ahí un corto animado, Técnico Acapulco se llama, de la actriz sueca Cristalia Saskeyariu. Son las únicas adaptaciones que tenemos al cine de Jorge Ibargüengoitia. Yo sé que ser escritor y adaptar una novela al cine no es simplemente trasladar los diálogos, pero la manera como hablan los personajes de Ibargüengoitia en el cine, sin importar quién escribe el guión y sin importar quién dirija, siempre son brillantes, Antonio. Y creo que eso tiene que decirnos mucho del autor literario que tenemos, que incluso por los filtros que pasamos para llegar a una película, sus personajes siguen hablando como hablamos nosotros. Sí, haces una observación que es clave, porque Ibargüengoitia era un gran dialoguista, porque empezó siendo dramaturgo.
Jorge Ibargüengoitia comenzó escribiendo teatro y durante muchos años fue dramaturgo, se estrenaron algunas de sus obras. Él había sido alumno de Usigli, que era a mediados, digamos, del siglo XX, pues como uno de los grandes dragones del teatro en México, y Usigli, digamos que respaldó la naciente carrera dramática de Ibargüengoitia. Y sin embargo, Ibargüengoitia se empezó a topar cada vez con más obstáculos en los montajes teatrales. Sus obras no terminaban de gustar, sobre todo a la crítica, en parte también por lo mismo el tono, aunque el Ibargüengoitia dramaturgo no es tan abiertamente enfocado en el humor negro y en la sátira en muchas de sus obras como lo fue después el novelista. Y por otro lado, porque había, como ha pasado muchas veces en México y como siempre regresa, este tema como del nacionalismo y de los valores mexicanos y demás, y muchos jurados y muchos directores y muchos productores pues encontraban que las obras de Ibargüengoitia eran críticas, o no podían encuadrarse dentro de esta tendencia, digamos, nacionalista de ninguna manera, ¿no? Y eso además de que, pues, Ibargüengoitia siempre estuvo distante, digamos, del espíritu pretencioso también, porque iba a decir vanguardista, pero bueno, la vanguardia es algo muy relativo, pero sí de un espíritu pretencioso de otros productores y de otra gente de teatro, que andaban pues imitando al existencialismo, que estaban imitando a la comediografía o a la dramaturgia, perdón, estadounidense de los años 50 y 60, pues Ibargüengoitia le resultaba también una especie de ave rarísima, ¿no? Y no lo sabían encuadrar muy bien. Y él termina abandonando el mundo del teatro y dedicándose a la narrativa y a los artículos periodísticos. Pero queda en la obra de Ibargüengoitia muy claramente dos cosas. Por un lado, su capacidad de construir estructuras dramáticas, es decir, son libros muy ágiles, muy bien construidos, que nunca tienen escenarios confusos, que se pueden leer con una fluidez extraordinaria, porque él estructura muy bien y piensa muy bien las escenas en términos de escenas, en términos plásticos y dramáticos. Ibargüengoitia es uno de los autores mexicanos que mejor narra la acción física, que eso es algo difícil de encontrar porque hay muchos autores que nunca toman esto en consideración y en donde siempre parece que lo que habla es la conciencia y donde pasan páginas y páginas y páginas y nadie movió un dedo. Mientras que Ibargüengoitia, que tiene esta preparación teatral y esta manera de conseguir del espacio, pero además era un cinéfilo tremendo, siempre construye sus escenas de manera física y real. Los personajes están ahí, se están moviendo, están hablando, y aunque también sus narradores tienen mucho mundo interior y mucha conciencia interna, pero se saben mover en el espacio. Y el otro elemento que destacas y que es maravilloso es los diálogos de Ibargüengoitia, que tiene una habilidad enorme, un gran oído para el lenguaje popular, una manera sensacional, que de repente nos recuerda hasta Oscar Wilde, ¿sabes? De trenzar diálogos entre personajes en que se interrumpen, dicen frases memorables, pero llanas, sencillas, ligeras, sin que suenen jamás forzadas o pretenciosas. Y creo que es una de las mejores características, digamos, ya en términos formales, del Ibargüengoitia narrador. Es cierto que siempre lo vamos a conocer por ese y reconocer por ese tono, por esa agudeza, el humor negro, la sátira, pero detrás de eso hay todo un trabajo de construcción narrativa que me parece que es muy importante, que tiene que ver mucho con su preparación como dramaturgo y su experiencia como dramaturgo, y por otro lado también pues con el hecho de que era un espectador consumado de cine. Hay muchísimas huellas y muchísimos de sus artículos abordan su experiencia como espectador de cine y también, pues incluso crítica cinematográfica, ¿no? Incluso una estructura complicada como las de Las Muertas, pero te lo lees como si te leyeras el periódico, ¿sabes? Es un chisme sabrosísimo, pero en donde va cambiando la voz, va cambiando el punto de emisión narrativo, de repente hay un informe, de repente hay una primera persona, luego habla otra persona, luego está narrado desde otro lugar,
toda esa construcción compleja, pero lo hace tan bien y con tal conocimiento de la estructura de la narración, que en lugar de que sea algo pretencioso e intragable, pues se convierte en eso, en un chisme sabrosísimo del que te quieres enterar hasta la última página. Y eso es crucial, ¿no? Y una de las pruebas, de los síntomas de eso, pues es la enorme capacidad de Bergogliotti, que no hay guionista que lo entierre. Es cierto, algunas de las películas de Bergogliotti pues son bastante rústicas, digamos, es decir, la cámara casi se les mueve nomás involuntariamente, parece más teatro filmado, y tienen luego una edición terrible, que creo que es lo que más le afecta a la película de Maten al León, que tiene una edición rarísima y hay momentos en que no se entiende nada, falta como mucho Ujú. contexto, pero los diálogos siempre son muy buenos cuando se apegan a Ibargüengoitia. O cuando logran tomar o entender ese espíritu, porque por ejemplo algunas licencias te toma Roberto Snyder en Dos Crímenes, pero lo hace muy bien, ¿no? Es una muy buena adaptación y hay Sí. momentos de gran brillantez de diálogos y de humor, que son pequeñas licencias de Snyder, pero que entiende muy bien el espíritu de Berungoita, me parece. Yo creo que formalmente a reserva, digamos, desde luego una serie de televisión es algo muy distinto de una película, pero digamos, de las películas de Barengoitia, yo creo que formalmente la de Snyder por mucho la mejor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a recordarles que hay un espacio reservado y exclusivo para los Patreons Cine Garage. Ellos y ellas, gente que está suscrita a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/Cine Garage, tienen acceso a una cantidad de contenido ya muy grande, siempre relacionada con el cine, desde críticas a estrenos en cine y en televisión, hasta entrevistas y cobertura de festivales. Ahí tenemos regalos para todos y todas ustedes, tenemos funciones especiales de cine, tenemos también descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos, y tenemos sobre todo un espacio en donde nadie más que ustedes puede estar. En este caso, quiero agradecer personalmente a Miguel Gallegos, Adriana Retamares, Tania Ojeda, Lucía Hernández, Mónica Martínez, Jimena Abas, Rosana Reynoso, Juan Jauregui, Germán Chacón y Miguel Pulido, que son la selección de Patreons, para agradecerles personalmente en este episodio. Somos muchísimos más, hay mucha gente ahí ya discutiendo y disfrutando del cine. www.patreon.com/Cine Garage. Pueden tener una prueba gratis y decidir si se quedan o no. Si lo hacen, la aportación que ustedes hacen mes con mes, ese pequeño donativo que hacen al Patreon Cine Garage, nos ayuda a seguir produciendo este podcast de cine para todo mundo. Ahí les esperamos, vengan, súmense. Ahí adentro está la discusión, ahí adentro solamente los Patreons, nadie más puede ser parte del mundo Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Primero, de entrada, ya lo dijiste, Las Muertas es una obra mayor, lo cual ya es mucho dentro de la literatura de Ibargüengoitia. A mí me costaría muchísimo trabajo escoger nomás 3 libros, muchísimo. Pero tú lo dijiste, Las Muertas sí está en otro nivel. ¿Qué es lo que le da en ese otro nivel? El caso, porque allá voy. Si alguien ha retratado, como dices, la cultura mexicana urbana, desde lo más luminoso hasta lo más oscuro, desde lo más festivo hasta lo que nos puede llevar a un luto emocional terrible, ha sido él. Y es muy crítico con la sociedad mexicana en general. Le interesa mucho exhibir la corrupción en todos sus niveles, no importa si es dentro de una familia o dentro de los círculos políticos. Es decir, que sus novelas sean fáciles de leer y muy divertidas a la hora de atravesarlas, no significa que no esté tocando temas muy punzantes, muy concretos, muy duros, que como mexicanos nos ha hecho reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que los demás ven de nosotros, ¿no? Hay que preguntarle al mundo simplemente desde hace años cuáles son las palabras que más se relacionan con México, y una de ellas inevitablemente es corrupción, ¿no? Que creo que es un tema central en la obra de Ibargüengoitia. Las Muertas tiene ese tema central también.
¿no? Tiene ese tema dándole la vuelta a la historia que nos está contando. Pero tú dices, es una obra que hay que destacar del resto de Ibargüengoitia, tanto que por lo menos ahora tenemos dos versiones de la misma historia. Una no está basada en la novela, que es la de Felipe Casals, pero la otra, ahora, la de Luis Estrada, que llega en 6 capítulos, sí. ¿Por qué es una obra mayor Las Muertas y por qué habría que tomar la decisión de leerla por primera vez si es que han vivido debajo de una piedra o volverla a leer, como es el caso que yo de plano la volví a agarrar y dije, antes de entrar a la serie me tengo que echar el libro? Creo que hay varios motivos. Desde luego, Ibargüengoitia no fue un autor también, desgraciadamente, porque murió relativamente joven eh, en aquel accidente de aviación, y es muy probable que a Ibargüengoitia hubieran faltado muchos libros por escribir. Para quienes somos sus lectores, pues siempre es una especie de dolor adicional, no solo la pérdida de la persona que fue. Murió relativamente joven, entonces tiene relativamente pocas obras publicadas en cuanto a narrativa. Mucho de lo de Ibargüengoitia es teatro y mucho de lo que se conserva son pues, los libros que reúnen sus artículos periodísticos, que bueno, pues son crónicas, reflexiones, casi diríamos pequeños ensayos a veces sobre temas que van de la creación, la mexicanidad, la manera de vivir de los mexicanos en 1970, etcétera. Y ya dentro de las obras, específicamente de las novelas, también Ibargüengoitia increíblemente, aunque uno pensaría que tiene, por ese tono breve, tan intenso y tan divertido de los artículos, que hubiera podido ser un cuentista muy prolífico, pues escribió pocos relatos. Solo hay un libro de cuentos de Ibargüengoitia, ¿no? Que es La Ley de Herodes, y muchos son cuentos de lo que ahora se denominaría autoficción. Muchos son cuentos con un trasfondo autobiográfico. En realidad, Ibargüengoitia escribió, más bien fue un novelista, digamos, en su etapa como escritor maduro, pero son solamente 6 las novelas que llegó a publicar. Entonces, dentro de ese pequeño universo, empieza Ibargüengoitia publicando Los Relámpagos de Agosto, una novela que homenajea y satiriza la novela de la Revolución Mexicana, y que digamos, le da una vuelta de tuerca y quizá un cierre a la novela de Dictadores, que había sido, digamos, una de las formas pues privilegiadas de la novela en la narrativa latinoamericana de inicios de la segunda mitad del siglo XX. Me parece que Los Relámpagos de Agosto le da ese twist a la novela de Dictadores y de alguna manera la cierra con un político frustrado que nunca llega a ocupar realmente pues la silla, ¿no? Al que elude la silla a pesar de sus grandes servicios a la patria, pues no logra ser el dictador. Ibargüengoitia sigue hurgando un poco ese tema en Maten al León, ahí sí con una novela de dictadores propiamente dicha, ubicada en Arepa, en una isla imaginaria en el Caribe, que el mismo Ibargüengoitia decía, pues es como si hubiera trasplantado yo a Guanajuato, a una isla del Caribe. Los ricos hablan como guanajuatenses y en cambio, pues el pueblo anda bailando la conga en las calles, ¿no? Eso es lo que decía Ibargüengoitia. Él ya había tenido una obra de teatro que fue bastante reconocida, El Atentado, que llegó a ganar el premio Casa de las Américas, en donde abordaba el asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Pero eso lo transforma y lo manda a este país imaginario caribeño. Pero de alguna manera, digamos que esa primera parte de su obra, y él mismo lo decía, que había gente que lo criticaba, pero decían, te pasaste no sé cuántos años explorando casi la misma anécdota, ¿no? Historias como que descendían de esa fascinación ante el hecho de la Revolución Mexicana, pero que ya lo miraban desde unos ojos muy distintos a los de la novela de la Revolución. Desmitificaban y abordaban justamente lo que mencionabas, la corrupción y esos males como endémicos que se habían instalado, en lugar de voltear a ver la cuestión heroica, simbólica y maravillosa, pues Ibargüengoitia veía que la gente seguía igual de pobre, los ricos siguen igual de ricos, etcétera. Hay otras novelas que él consideraba más personales y más íntimas, como es el caso de Estas ruinas que ves, por ejemplo, que es una especie de novela en clave, romana clave, dirían los franceses, yo pronuncio muy mal, sobre la vida intelectual y también, en cierta medida, Dos crímenes, ¿no? El mismo Ibargüengoitia consideraba Dos crímenes un divertimento, porque lo había escrito como para
una suerte de juego para limpiarse el paladar, para limpiarse la mente, después del trabajo tan intenso que fueron Las Muertas. Y también están, bueno, pues otra novela histórica como Los Pasos de López, ¿no? En el que aborda la independencia. Y queda en medio esta novela que el mismo Ibargüengoitia me parece, aunque él defiende todas sus novelas, creo que el mismo Ibargüengoitia la consideraba la novela a la que le había dedicado más tiempo, más energía, que lo había obligado pues a viajar, a leer expedientes, a volver al Bajío. Ibargüengoitia era de Guanajuato, pero desde muy joven se había ido a vivir a la Ciudad de México, y aunque había vuelto en alguna temporada a Guanajuato, pero tenía una relación como de amor-odio con la ciudad y con su región, y el haber vuelto, digamos, porque la historia de las Poquianchis ocurre entre Guanajuato y Jalisco, también le representó a él, pues, como remover un montón de cosas. Parte de eso se reflejaría luego en Dos Crímenes, ¿no? Con este personaje que, huyendo de la capital, va y se refugia, pues, en el Bajío, en esta también, pues, imaginaria, pero bastante realista, zona de Cuébano, Muérdago, Pedrones, etcétera, que es como Ibargüengoitia rebautiza, ¿no? A Guanajuato, a León, a esa zona. Las Muertas le llevó mucho más tiempo, es una novela formalmente más ambiciosa, en la que no hay solo un narrador, por más entrañable que sea, pero muchas de las novelas de Ibargüengoitia tienen una o dos voces narrativas. En Las Muertas es múltiple, es más coral, y tiene además, me parece que un grado enorme de elegancia y de capacidad de síntesis. Se publicaron libros, se publicaron revistas, era un caso archiconocido que en su día, sin querer comparar desde luego las circunstancias, impresionó a México tanto como al México de hace unos años lo impresionó Ayotzinapa. No voy a comparar un caso sórdido y espantoso y criminal, pero como los Poquianchis, con uno con repercusiones políticas, criminales, como Ayotzinapa, pero de alguna manera sí produjo un efecto similar de darle esa sensación a la sociedad mexicana, de se levantó esta tapa y de la cloaca brotó lo peor de nosotros, ¿no? Con esos materiales con los que se ha construido la película de Casals, un montón de libros, incluso uno llamado también Las Poquianchis, que había sido un bestseller y que desde luego pues era una cosa truculenta, mórbida, espeluznante, construye una novela ágil, elegante, divertida, con mucho humor y sin embargo con esa capacidad también en muchos momentos de esta pues empatía con el dolor. No es una novela, insisto, ni quejumbrosa ni sentimental, todo lo contrario. O sea, el humor negro no es como una burla gélida a las víctimas, ¿no? Me parece que da en el clavo Ibargüengoitia, y que esa novela con materiales tan complejos que implicó tanta investigación, que si uno la analiza pedazo por pedazo, pues es un rompecabezas difícil, que Claro. integra el lenguaje oficial, que integra primeras personas, que integra remembranzas en tercera persona de personajes sobre su pasado, con un narrador que va brincando digamos, lugar de emisión al lugar de emisión, pero logra lo que ya comentábamos, ¿no? Una novela condensada, fuerte, muy legible, muy ágil. El propio Ibargüengoitia decía que le daba un cierto horror pensar que tantos años de trabajo, pues un lector acucioso, pues lo liquidaba en 3 horas, ¿no? Pero qué 3 horas y qué manera de poder escribir con un bisturí. A eso quiero llegar, Antonio, porque lo decía yo al inicio del podcast, en la presentación. Está todo lo que tú dices en una novela cortísima. Va a durar más el visionado de la serie que la lectura del libro. Y eso creo que habla justo de toda la riqueza que tú acabas de decir y acabas de describir de la novela, desdoblada por Luis Estrada en la posibilidad que ahora tiene, ¿no? De contar todo lo que él ve y todo lo que él siente detrás del libro. ¿Te habías puesto a pensar en eso, no? Que leer el libro nos va a tomar 3 horas, probablemente menos, y revisar la serie nos va a llevar cerca de 12. Uno pensaría, por ejemplo, que la novela y una película pues serían como formatos más o menos análogos, en que se podría trasplantar una cosa a otra, pero en general la película es muy corta y se pierde una inmensa cantidad del grado de detalle que suele tener una novela.
Entonces uno pensaría que una serie de televisión pues sería algo mucho más cercano a esa posibilidad, ¿no? De poder expandir la historia y de verdad no perder detalle o perder una cantidad mucho menor de detalles. Desde luego, si tienes una serie de 12 horas, pues tienes mucha más oportunidad de meter detalles que si tienes una película de 120 minutos, ¿no? Eh, pero claro, a veces como la literatura, digamos que ocurre simultáneamente en nuestra cabeza, estamos leyendo palabras que convertimos de alguna forma quizá en microimágenes, pero instantáneas, y claro, lo audiovisual requiere otros tiempos, requiere otras atmósferas, una escenificación, que hace que el tiempo, pues, ocurra de manera distinta. El tiempo ocurre de manera distinta en una lectura. Yo creo que hacer una serie de televisión con Ibargüengoitia, de entrada, pues, es una propuesta fascinante, porque hay muchísimos detalles de contexto, de lenguaje, de fraseo, de escenificación que están ahí en Ibargüengoitia y que se pueden llevar a cabo. Esa es una ventaja. Desde luego, De pues, atmósferas. claro, la desventaja podría ser no atinarle al tono, ¿no? Y que no parezca ahí la mano de Ibargüengoitia. Yo, espero y soy optimista, porque he recibido buenos comentarios. Todavía no veo la serie, me la pienso echar el fin de semana y ojalá y eso lo encuentre ahí, ¿no? Finalmente Estrada es un director que se ha caracterizado por la crítica social y política y por el humor negro. Entonces, pues tiene coordenadas que de alguna manera pues lo acercan Claro. más al registro de Ibargüengoitia que los de otros directores que son más dados al melodrama, ¿no? Pues yo te puedo dar mi opinión. Yo creo que la serie tiene un tono muy cercano al alma de Ibargüengoitia, ¿no? No es una transportación directa de nada, están jugando mucho, pusieron un marco muy elástico, pero creo que lo que están entregando y lo que entregaron, yo ya la pude ver, es realmente sobresaliente. Entonces, por ahí te quiero tranquilizar, Antonio. Nada más te quiero agradecer esta participación en el podcast Cine Garage. Y no sé si tengas redes sociales, algo así por donde la gente te pueda contactar, o eres como los buenos que si me quieren contactar y me quieren conocer, lean mis No, libros. bueno, desde luego que si leen mis libros, pues yo estaré muy contento y muy reconocido también. Pero bueno, me pueden localizar en Instagram, por ejemplo, en Facebook también. En Instagram aparezco como Antonio Ortugno 76, porque pues ya estaban todos los Antonio Ortugnos tomados, pero es Antonio Ortugno 76. Y bueno, en Facebook tecleando mi nombre les aparezco. Normalmente estoy como topado para los contactos nuevos, pero todas mis actualizaciones son públicas y pues con el botoncito de seguir, pues la pueden estar como al tanto, ¿no? Entonces, pues a mí será un gusto y si pues además pues llegan a leer mis libros, mejor, ¿no? Y encontrarán a un autor para el que Ibargüengoitia ha sido muy significativo. Pues ahí está, Antonio, ahí está la invitación para que te lean y para que te sigan. Mil gracias por haber venido a este podcast, Antonio. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me la pasé sensacional y bueno, pues encantado y un saludo a todos los escuchas de Cine Garage. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.